Avanza la obra de túneles bajo nivel. El intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, recorrió junto a la candidata a diputada nacional, Brenda Vargas Maggi, la mega obra de construcción de túneles bajo nivel de las vías de la línea de ferrocarril Belgrano Sur, en La Ferrere, que incluye parquización, embellecimiento y pavimentación. La obra ofrecerá mayor seguridad vial, espacios verdes y generará más de 3.000 nuevos puestos de trabajo de forma directa e indirecta en el distrito. Según explicaron fuentes del municipio, las obras consisten en la construcción de 3 túneles bajo nivel de las vías de la línea del ferrocarril Belgrano Sur, la puesta en valor de los espacios verdes, embellecimiento de todo el casco urbano y repavimentación de más de 40 cuadras alrededor de la estación. También vamos a cumplir el sueño de los comerciantes, empresarios y vecinos que tiene que ver con la construcción de una hermosa peatonal de 8 cuadras en el centro de La Ferrere, que unirá la estación con la plaza, describió el jefe comunal. Comenzaron a armar el obrador para renovar las vías del futuro tren de pasajeros Rosario Cañada de Gómez. Con el montaje del obrador en San Jerónimo Sud, comenzaron las obras para adaptar las vías al futuro tren metropolitano. El secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, estuvo en San Jerónimo Sud donde se armará el obrador y también recorrió otros sectores de las obras del futuro tren metropolitano. De esta manera, Giuliano anunció que el montaje del obrador de San Jerónimo es el inicio de las obras del tren que va a unir a Cañada de Gómez con Rosario, pasando por 8 estaciones. La vía a reparar ya es usada por un tren de pasajeros de larga distancia 2 veces por semana y es utilizada por trenes de carga. Se va a hacer una reparación para poder adaptarla a un tren metropolitano, pero no se puede cerrar el ramal para hacer las obras porque están los otros servicios que deben continuar, por lo tanto es una obra de reparación y restauración que se hace en simultáneo con la continuación de los servicios de dicho ramal. El funcionario dijo que también ya se hicieron reparaciones en la estación Rosario Norte y el relevamiento de algunas estaciones. El viaje experimental está planeado para cerca de fin de año. Los ferroviarios me dicen que hay que hacer viajes de prueba antes de iniciar el servicio regular y eso es lo que haremos. Luego, si todo sale bien, se arrancará con el servicio. Expectativas por la vuelta del tren al Valle del Conlara. El jefe de la zona de actividades logísticas afirmó que el tren de pasajeros llegará a Justo Daract antes de finalizar el año y adelantó que desde el gobierno se trabaja para reactivar la vía a Santa Rosa y a San Luis. Eduardo Rivero, jefe de la zona de actividades logísticas, contó los detalles de la reactivación del transporte ferroviario de cargas, que luego de 8 años, partió desde Villa Mercedes hacia Buenos Aires y adelantó que el gobierno trabaja para que, en una segunda etapa, el tren de pasajeros vuelva a pasar por las localidades del Valle del Conlara. El funcionario afirmó que para fin de año llegará a Justo Daract. El presidente de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura, Martín Marinucci, participará esta semana de la Feria Internacional Promouson Expo 2021 en la ciudad de Moscú, Rusia, donde se analizan y debaten los adelantos e innovaciones del sistema ferroviario mundial. Invitado por la organización de este evento que se desarrolla anualmente, y en el marco del plan de modernización del transporte que impulsa el ministro Alexis Guerrera, el titular de Trenes Argentinos asistirá este próximo jueves 26 y viernes 27 de agosto al plenario de apertura de innovaciones y tecnologías ferroviarias. Asimismo, Marinucci mantendrá encuentros bilaterales con autoridades de empresas de ferrocarriles, entre ellas TMH, a fin de avanzar en la adquisición de material rodante para incrementar los servicios de trenes de cercanía en el interior de nuestro país. En el marco de la visita, recorrerá también las instalaciones de una de las plantas ferroviarias en Mytishchi, en la región de Moscú, especializada en diseño, proyección y producción de material y repuestos de ferrocarriles. Más de 2.500 personas han visitado el Tren Museo Itinerante. La iniciativa llevada adelante por Trenes Argentinos Capital Humano de poner en marcha el Tren Museo Itinerante, está logrando una importante cantidad de visitas en los lugares a los que llega. Cabe recordar que este tren fue presentado el pasado viernes 13 en la localidad de Junín,
en donde fue visitado por más de 1.200 personas, y el pasado fin de semana estuvo en la localidad de Chacabuco, en donde durante los 3 días lo han visitado más de 1.300 personas. Esto quiere decir que la demanda se va acrecentando a cada lugar que llega. En definitiva, esta iniciativa está poniendo en primera plana que el sentimiento que existe en la población con el ferrocarril sigue intacta, y con la llegada de este tren la gente logra esa comunión única que existe entre cada pueblo y el tren. Esta semana estuvo en Rawson, el próximo fin de semana en Mercedes y el 3, 4 y 5 de septiembre en Pilar. Se espera que en los próximos meses el recorrido será realizado por el ferrocarril Sarmiento y Roca, estimando que para las vacaciones de verano esté en la ciudad de Mar del Plata. La Trochita se abrió paso entre la nieve. Es un atractivo único de la cordillera chubutense, pero de Esquel en particular. En su habitual recorrido de los sábados, el viejo expreso patagónico volvió a regalar una postal única, abriéndose paso en un escenario completamente teñido de blanco por la nieve que cayó en las últimas horas. Se habían vendido todos los boletos, por lo que los coches iban completos para presenciar esa vista única, más allá de las salidas adicionales que suelen agregar por la demanda que existe desde que volvió a andar por las vías hasta Nahuelpan. Durante agosto y septiembre los viajes habituales del viejo expreso son los sábados a las 10 de la mañana. El gobierno amplió la capacidad de ocupación en los trenes y en colectivos de media y larga distancia. Algunos de ellos podrán operar con capacidad plena, mientras que otros tendrán un límite del 80% de su espacio. Se trata de un reclamo que venía haciendo el sector del transporte, con la campaña de vacunación contra el coronavirus avanzando y gran parte de las actividades económicas reabriendo gradualmente. El gobierno decidió ampliar la capacidad máxima de pasajeros habilitada en los trenes y en colectivos de media y larga distancia. La medida beneficia principalmente a las empresas que operan los vehículos afectados a la prestación de servicios de transporte automotor interurbano. Según la nueva normativa, a partir de ahora los micros de las categorías común con aire y semicama podrán tener una ocupación de hasta el 80% de sus butacas disponibles, mientras que los de categorías cama ejecutivo y cama suite estarán autorizados a circular con plena ocupación. En ningún caso se permitirá que haya personas viajando de pie. En lo que respecta a los trenes interurbanos, se precisó que los mismos deberán limitar la capacidad al 80% por cada coche en servicio, por lo que se habilitó un 20% más del espacio total en los vagones. Asimismo, el gobierno advirtió que en todos los casos deberán extremarse las medidas para un mejor distanciamiento social en el interior de los vehículos. La decisión surgió a partir de un pedido que hizo en diciembre pasado la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor para que el Ministerio de Transporte revise la capacidad autorizada hasta el momento. Con respecto al transporte ferroviario interurbano, se especificó que tenía que limitarse la capacidad de ocupación al 60% por cada coche en servicio. Suspenden temporalmente la circulación del tren de cargas a Estación Solá en Barracas. Transporte y Ferrosur acordaron suspender temporalmente la circulación de los trenes en el ramal que atraviesa la villa 21-24 rumbo a Estación Solá. La decisión fue tomada luego de que una niña muriera arrollada por una formación y los habitantes del sector incendiaran el puente sobre el riachuelo. Según se explicó, la suspensión es de carácter temporal y se mantendrá vigente hasta que se adopten nuevas medidas de seguridad operacional en el ramal. El lunes por la noche habitantes de la villa incendiaron el puente ferroviario sobre el riachuelo, que quedó en condiciones intransitables y con riesgo de colapsar, por lo que fue clausurado. El puente además, hace las veces de paso peatonal,
razón por la cual se les pidió a los vecinos no utilizarlo por razones de seguridad. Desde el Ministerio de Transporte explicaron que se están desarrollando reuniones entre autoridades nacionales y porteñas, con participación del Instituto de Vivienda de la ciudad para establecer una mesa de trabajo conjunto dedicada a la problemática del ramal. En este sentido, destacaron que se trabajará en conjunto con la ciudad y con organizaciones barriales en la preservación de la traza férrea, especialmente en el sector lindante a las viviendas, unos 1800 metros aproximadamente, con luminarias y equipamiento urbano para mayor seguridad. En lo inmediato, Ferrosur colocará señalética en el puente que fue quemado y sufre riesgo de colapso. El tramo que atraviesa la villa 21-24 es uno de los más complicados de la red, porque las construcciones han ido avanzando cada vez más sobre las vías, apenas respetando el gálibo mínimo para que las formaciones puedan transitar. Además, a lo largo de prácticamente 1 kilómetro, la vía es utilizada como calle pública por los habitantes de la villa, por lo que es común que esté invadida por automóviles, motos, personas, animales o cualquier clase de objetos. Incrementan la eficiencia para movimiento de cargas en el puerto La Plata. Un nuevo enlace de vías para agilizar el movimiento de carga entre el barco y el tren de manera directa incorporaron en el puerto La Plata, y que permite optimizar los tiempos y costos logísticos. La puesta en marcha del nuevo enlace de vías de la parrilla ferroviaria con las del muelle de uso público nos permite movilizar la carga entre el barco y el tren de manera directa, optimizando los tiempos y costos logísticos, afirmó el presidente del Consorcio de Gestión de la Terminal Portuaria, José María Lojo. El nuevo enlace de vías con las del muelle de uso público del puerto local permite el ingreso directo del tren al muelle y reduce la cantidad de movimientos en la playa, como también el equipamiento requerido para el movimiento de productos. En este sentido enfatizó que la terminal portuaria, ubicada entre las localidades de Berisso y Ensenada frente a la vía navegable troncal del Río de la Plata, promueve las acciones tendientes a incrementar la eficiencia de los servicios portuarios prestados a las embarcaciones y a las cargas. Se descargaron 366.300 toneladas de granos en terminales del complejo portuario de Bahía Blanca, de acuerdo con el reporte elaborado por la Dirección de Estudios Económicos de la entidad. Ingresaron a las terminales portuarias 8.592 camiones y 2.412 vagones del ferrocarril. Un total de 366.300 toneladas de granos fueron descargadas en el complejo portuario de Bahía Blanca durante la última semana. El principal grano descargado fue el maíz con 214.605 toneladas, seguido por la soja con 80.385. El trigo con 65.400 y 3.390 toneladas de girasol, respectivamente, entre otros. El reporte indicó además que fueron embarcadas en el caso del maíz 64.938 toneladas a Corea del Sur, 28.930 a Malasia, 54.938 para Vietnam y 25.616 para Japón, respectivamente. En el caso de trigo se cargaron 54.177 toneladas para Chile y 33.000 a Brasil, mientras que en el caso de oleaginosos y subproductos fueron 93.145 toneladas de porotos de soja a China y 27.500 de pellets de girasol a Vietnam. Por último, el reporte de la Bolsa Bahiense anunció que para los próximos 15 días se prevé la carga de 798.150 toneladas. Un hombre de 62 años fue aprehendido por el personal del Comando de Prevención Rural de Tres Arroyos, cuando transportaba distintos elementos que habían sido sustraídos momentos antes de las vías activas del ferrocarril. Se trata de un sujeto de apellido Moro, a quien la fuerza policial interceptó cuando se movilizaba en una camioneta marca Ford F100 con 5 durmientes del ferrocarril. Por tal motivo, los policías realizaron una inspección visual sobre las vías logrando determinar el faltante de dichos elementos en un tramo del tendido ferroviario y lo taparon nuevamente con tierra. A raíz de esta situación, Moro quedó aprehendido de inmediato y fue puesto a disposición de la UFIG número 16, a cargo del Dr. Gabriel Lopazo, junto con el secuestro del material probatorio.
Al mismo tiempo, se labraron actuaciones judiciales por robo en grado de tentativa y el aprehendido fue trasladado a la dependencia judicial a los fines de cumplimentar los distintos recaudos legales. Línea Belgrano Sur. Continúan a buen ritmo los trabajos de reparación de vías, tendientes a restablecer el servicio de pasajeros entre Marcos Paz, actual cabecera del servicio, y Navarro, luego de más de 28 años. En las últimas semanas se están realizando diversos trabajos en Marcos Paz, también en Lozano y en Navarro. Además fue reparado a nuevo el paso a nivel de la calle Tinogasta en González Catán. Como novedad, a partir de este lunes se incrementarán las frecuencias desde González Catán a Marcos Paz, pasando de 4 servicios en cada sentido a 6, esto debido a la gran aceptación por parte del público y los reiterados pedidos por parte de los usuarios, que pedían más frecuencias. Salimos 55, venimos a la ventana. El 27 vamos a ingresar a depósito. Por vía 15 va a cartera. 27. Este se va, podemos salir de séptima. Ipi, ¿me copias? ¿Y Pascua, me copias? Sí, te copio. ¿Ya terminaste con el coche acá? ¿Podemos sacar fuego? Sí, ya está disponible. Dale nomás. Dale. Línea Sarmiento, renovación de vías en el sector Marcos Paz Las Heras. La obra está a cargo de la empresa Ingeniería PH. La duración de la misma es de 12 meses y se efectúan en 3 frentes de trabajo conjunto con 3 obradores ubicados en Marcos Paz, Zamudio y Hornos. Esta obra genera 180 puestos de trabajo. Los servicios de pasajeros se cumplen solamente entre las estaciones Merlo y Marcos Paz. La empresa Trenes Argentinos Operaciones pone servicios de ómnibus gratuitos entre Marcos Paz, Las Heras y Lobos. Obra de renovación integral de infraestructura de vía, señalamiento, tendidos eléctricos y aparatos de vía en estación Retiro de la línea Mitre. Se sigue trabajando en la optimización del servicio, la seguridad, tiempos de traslados, frecuencia y previsibilidad de cada recorrido mediante la renovación de vías y parrilla, sistemas de señalamiento, tendidos eléctricos, aparatos de vías y todos los elementos que componen la playa de maniobras. La estación Terminal Retiro, desde su construcción en el año 1915 nunca fue renovada íntegramente, hasta ahora. Estas obras forman parte del plan de modernización del transporte ferroviario que encara el gobierno nacional y que una vez finalizados los trabajos, hará de la estación Retiro la más moderna del país. Continúan los trabajos de mejoramiento de vía desde Capilla del Señor a San Antonio de Areco de la línea Mitre. Los trabajos de vía que se vienen desarrollando en el ramal Victoria Váguez continúan sin pausa. Se están realizando obras de mejoramiento de la infraestructura de vía en el tramo entre las estaciones Capilla del Señor y San Antonio de Areco de la línea Mitre. Una vez finalizadas las obras, la empresa estatal Trenes Argentinos Operaciones tiene pensado prolongar el servicio de pasajeros que hoy presta entre Victoria y Capilla del Señor hasta San Antonio de Areco, donde también el tren realizará paradas intermedias en las estaciones Diego Gaynor, Solís y Váguez. Avanzan las obras de mejora en las vías del ferrocarril Belgrano en Córdoba. Actualmente los trabajos se concentran en cercanías al cruce de Avenida Cervantes y las mejoras llegarán hasta el cementerio. En paralelo a la construcción del nodo logístico en el predio del ferrocarril Belgrano en San Francisco, continúan los trabajos de mejora en las vías del ferrocarril que lleva adelante el gobierno nacional. Una obra que por estos días se concentran en inmediaciones al cruce sobre la avenida Cervantes, en el acceso a la ciudad y junto al Monumento Nacional al Inmigrante Piemontes.
Los trabajos habían comenzado el mes pasado a la vera de la Ruta Nacional 19 y cerca del cruce con la Ruta Nacional 158 y la Provincial 1 y se prolongarán hasta el sector del cementerio municipal. Los trabajos consisten en la mejora de las vías, con la colocación de nuevos materiales y reemplazo de maderas, como también la limpieza y desobstrucción del tendido ferroviario. Las obras están destinadas al uso de trenes de cargas. Cabe recordar que desde finales de junio se inició la construcción de uno de los mayores proyectos empresariales en San Francisco en los últimos años, el nodo logístico y polo agroindustrial que se ubicará en los terrenos del ferrocarril Belgrano sobre calle Echeverría y la avenida 9 de septiembre, en el inicio del barrio La Milka. Le darán una nueva cara y función al Museo Ferroviario en San Luis. Es el refugio donde se conservan las memorias del paso triunfal del tren por Villa Mercedes y, dentro de 4 meses, lucirá una nueva cara. El municipio reformará el Museo Ferroviario con mejoras estructurales en el edificio y con un ingreso que será más visible, para que se integre con el resto de la calle Angosta y la zona estación. Las obras en este y otros complejos culturales habían sido anunciadas como algunas de las propuestas de un plan maestro de la comuna para renovar todo el sector, luego de emprender algunas etapas de recambio de veredas y luminarias. Ahora firmaron la adjudicación por 23.600.000 pesos, extraídos de las arcas municipales, con un plazo de 120 días. El secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Urbanos, Gastón Funes, explicó que una de las principales modificaciones estará en la entrada, en primera instancia porque en el predio que lo rodea construirán lo que denominan como plaza seca, es decir, un espacio con bancos e iluminación que tenga la misma estética que el resto de la zona. Ubicado en el medio del complejo calle Angosta y a pocos metros del histórico anfiteatro, el museo expone objetos, piezas, lámparas, aceiteras y otros elementos conservados de cuando el ferrocarril pasaba por la estación local, pero el principal atractivo es una maqueta de 80 metros creada por Eduardo Paganelli y Nilo Mancilla, 2 ex empleados ferroviarios, que recrea el recorrido que hacían los trenes por la ciudad. El 24 de agosto de 1916 se inauguró el primer tren eléctrico de Argentina y Sudamérica. El nuevo servicio conectó la capital federal con la localidad bonaerense de Tigre y fue inaugurado por el entonces presidente Victorino de la Plaza en un gran acto en el que participaron funcionarios, personalidades de renombre y hasta representantes extranjeros. Para lograrlo, se construyó una usina eléctrica en el canal San Fernando y se tendió un cableado subterráneo para que la energía llegue hasta el tercer riel, que es el que corre paralelo a las vías y posibilita el movimiento de las formaciones. También fue necesario modernizar el nuevo tramo eléctrico, tarea que demandó 6 años y una enorme inversión por parte de empresas de origen inglés. Por aquel entonces, la línea que unía Retiro con Tigre se llamó Ferrocarril Central Argentino y estaba constituida por capitales británicos con intereses económicos. Los primeros coches traccionados a electricidad eran originalmente de madera y contaban con salones para pasajeros y vestíbulos de acceso. Se dividían en primera clase y segunda clase con furgón, ambos con sus baños correspondientes. Estos primeros coches funcionaron hasta 1931 cuando fueron reemplazados paulatinamente por vagones con carrocería de metal.